La imagen de un tractor con un arado fue durante décadas un ícono del progreso argentino. Trabajar la tierra era una de las formas más genuinas de servir a la patria. Puede ser difícil comprender que algo tan valorado como la agricultura pueda tener consecuencias negativas. Sin embargo, la producción de bienes y alimentos está cambiando para siempre el destino del planeta. La escala del impacto agrícola puede verse en las imágenes satelitales. En ellas se aprecia la verdadera dimensión transformadora de la agricultura. Los campos cultivados se extienden creando un mosaico interminable. Prácticamente todas las tierras disponibles fueron modificadas. Y esto tiene consecuencias profundas y dramáticas. Hoy sabemos que la agricultura industrial está degradando suelos, bosques y humedales de manera acelerada, poniendo en riesgo el futuro de toda la sociedad. La llanura pampeana en la actualidad. Una tierra que luego de la cosecha queda desolada durante meses. Un paisaje agrario artificial que esconde el verdadero origen de su riqueza. Para nosotros no solamente es un valor, digamos, abstracto o un valor monetario, sino que es algo también que está muy impregnado en nuestra cultura. El suelo es la base de todas las civilizaciones. Es decir, sin suelo nosotros no estaríamos en ningún lado en la Tierra. Hace apenas un siglo, esta tierra estaba cubierta por pastizales. Los pastizales no son espacios vacíos. Son ecosistemas complejos integrados por cientos de especies de plantas y animales relacionadas entre sí. Esta complejidad ecológica es responsable de la fertilidad de los suelos pampeanos, la gran fuente de la riqueza argentina. El suelo de la llanura pampeana es uno de los ambientes más productivos del planeta, un patrimonio que podría ser inagotable. Sin embargo, ha sido sometido a un permanente maltrato desde el principio de su colonización. A medida que la Argentina se consolidaba como productor de granos y carnes, la pampa crecía con la fundación de pueblos y colonias agrícolas habitadas por inmigrantes. Entre 1900 y 1915 se pasó de 25.000 a 100.000 habitantes. El trigo era la producción más importante. Las trilladoras movidas por máquinas de vapor simbolizaban la prosperidad de la tierra prometida. El crecimiento parecía no tener límites y las bondades de la agricultura se extendían a pueblos florecientes. Pero todo el sistema agrícola dependía del monocultivo de trigo y esto lo volvía vulnerable. Cualquier situación que afectara las cosechas dejaría a la agricultura pampeana en la ruina. Y esto fue precisamente lo que pasó. La Pampa fue asolada por terribles sequías en la década de 1930. La producción colapsó y el resultado fue un éxodo masivo. 30.000 habitantes dejaron la provincia. La tierra desnuda fue víctima de una erosión sin precedentes. Esta es una región, como la Patagonia también, donde la erosión es parte del ambiente, es decir, un cierto grado de remoción de partículas, pero a su vez también deposición de otras partículas que vienen más del sur, hace que nuestros suelos crezcan y pierdan continuamente. Es un equilibrio muy dinámico. Pero cuando yo tengo un periodo de sequía y el suelo está desnudo, esto puede llevarme 20-30 centímetros en una temporada. Y eso lo hemos visto.
eso lo hemos visto, suelos decapitados, digamos, acá nomás, un poco más al sur de Santa Rosa, hasta por Lonquimay. El duro aprendizaje de la sequía obligó a combinar la agricultura con la ganadería. Si fallaba la cosecha, quedaban los animales. Mientras tanto, en la década de 1950 se iniciaba una etapa de progreso indefinido, y la agricultura debía terminar con el hambre del mundo. El imperativo de aumentar la producción llevó a unir la genética agrícola con la química aplicada, en un proceso que fue conocido como la Revolución Verde. Durante 3 décadas, la Revolución Verde produjo un aumento en la productividad agrícola a una tasa del 2% anual. Por un lado, se desarrollaron semillas híbridas de alto rendimiento. Además, los campos comenzaron a ser fertilizados con productos químicos sintéticos. El aumento de la producción fomentó la fabricación de maquinaria cada vez más grande y pesada. Paralelamente, comenzaron a usarse de manera explosiva los venenos agrícolas. Clorados, fosforados, piretroides, más de 200 herbicidas, insecticidas, fungicidas, se volcaron masivamente en los campos en una guerra despiadada contra plantas y animales de todo tipo. El mensaje era claro: la agricultura industrial era el futuro. La adopción de tecnología fue masiva. Los campos de cultivo fueron fertilizados, arados, emparejados, sembrados, fumigados y cosechados sin descanso año tras año. La tierra, en lugar de ser vista como una madre protectora del ser humano, fue tratada como una enemiga que había que vencer y someter a la producción. Hacia 1990, el aumento de la productividad por cultivo se había detenido. Sin embargo, la industria dio un nuevo paso. En 1996 se liberó la soja transgénica resistente al herbicida glifosato, inaugurando una etapa asignada por la biotecnología. Los cultivos modificados genéticamente, los herbicidas y el sistema de siembra directa redujeron los costos y simplificaron la agricultura, transformándola en un proceso industrializado de principio a fin. Esta dinámica logró obtener 3 cosechas cada 2 años en lugar de 2. En 20 años, el área sembrada se duplicó y la Argentina se vio cubierta de un monocultivo de soja dominante. El proceso mecanizado dejó al campo sin habitantes y al suelo sin esperanzas. El objetivo de esta agricultura no es producir alimentos sanos, sino forrajes y bienes para el mercado mundial. Es una agricultura al servicio de la economía. Esta visión, esa cultura de ver los resultados solamente en términos económicos, esto ha llevado a que estos fenómenos se han agravado. En su mayoría, las tierras están trabajadas por compañías que están financiadas por fondos de inversión y el único motivo de esa actividad es ganar plata. Si el principal objetivo de la agricultura es ganar dinero, la humanidad está en graves problemas. El suelo fértil es la base sobre la que se apoyan las sociedades humanas, pero es también la principal víctima de su codicia. Después de 70 años de revolución verde, los suelos perdieron la mitad de su materia orgánica y gran parte de sus nutrientes. La tendencia al monocultivo y la maquinaria pesada compactan los suelos, que van quedando biológicamente muertos. Debilitados y sin la protección de los pastos, los suelos finalmente son víctimas de la erosión.
Además, la agricultura tiene impactos menos visibles. Al aplicar venenos todos los años, las plagas y malezas desarrollan resistencia, vuelven a aparecer y hay que usar cantidades cada vez mayores de veneno. Las máquinas trabajan día y noche, toda la temporada, fumigando varias veces cada cultivo. De esta manera, en la Argentina se usan más de 10 litros de plaguicidas por habitante por año. Es la cifra más alta del mundo. Esto no solo afecta a las personas, sino también a toda la biodiversidad del ecosistema. Los monocultivos son muy vulnerables a las plagas y deben ser fumigados. Y además, para sostener su productividad deben ser fertilizados. Si alguno de estos elementos falta, toda la cosecha fracasa. Así, la agricultura industrial acabó desarrollando una adicción a venenos y fertilizantes. Si consideramos que la agricultura industrial, o la que más está diseminada muchas veces, considera el suelo simplemente como un soporte donde se ponen las semillas, los fertilizantes y el agua para que crezca una planta y después se cosecha esa planta, obviamente que vamos a seguir siendo siempre dependientes de esos fertilizantes, de esos plaguicidas. La agricultura industrial se sostiene con el agregado permanente de combustibles fósiles. La siembra, fumigación, fertilización, cosecha y transporte generan un enorme consumo de combustible. La cantidad de energía que contienen los granos es mucho menor que la que se invierte en su producción. De esta manera, su eficiencia energética es muy baja y puede ser negativa. El problema es la visión extractivista de la agricultura, más parecida a una minería que a una agricultura, o lo que entendemos que debería ser una agricultura y una producción de alimentos. Mínimamente sustentable en el tiempo, mínimamente que no cambie la calidad del suelo y del agua, y mínimamente que no tenga externalidades negativas fuera de los límites. La agricultura industrial no es sustentable, y una de las principales razones tiene que ver con la pérdida de biodiversidad. Son sistemas eminentemente simplificados, cuyo principal objetivo es obtener la mayor productividad de lo que están haciendo, o sea, soja, maíz o pasto. O sea, entonces, y eso va inicialmente en contra de el funcionamiento de cualquier otro sistema natural, el cual no tiende a maximizar la productividad de un componente, sino a mantener la estabilidad del sistema y a su vez crecer. Entonces, todos los sistemas agrícolas son, por definición, bastante inestables. La naturaleza funciona por las relaciones entre las especies. En un pastizal, por ejemplo, hay cientos de pastos diferentes que son el alimento de innumerables especies de herbívoros pequeños y grandes que a su vez alimentan a cientos de depredadores, y todos ellos son procesados por los organismos que reciclan los nutrientes. Un ecosistema es una compleja red de intercambios que se mantiene estable a lo largo del tiempo. La biodiversidad construye al ecosistema y está en la base de su riqueza. La agricultura industrial se basa en la eliminación de la diversidad para optimizar el cultivo de una sola especie vegetal. De esta manera, la especie elegida tiene disponible la luz, la humedad y los nutrientes. Sin embargo, el ecosistema natural tiende a regresar. Así aparecen herbívoros y depredadores que consumen la planta y otras plantas que compiten con ella. Cuando esto ocurre, las especies no deseadas son eliminadas sistemáticamente con herbicidas, insecticidas y laboreos, a costa de un gasto enorme de combustible. La diversidad se opone a los monocultivos, y esto tiene consecuencias profundas. Todos los sistemas naturales tienen mucha más resiliencia
basado en que tienen muchos más componentes. Esos componentes centrales se resumen en el término de biodiversidad, que tiene que ver con todos los organismos vivos que cumplen alguna función dentro de ese sistema. Al simplificarlos, los sistemas agrícolas, faltan muchos de estos intermediarios que cumplen funciones de reciclado de nutrientes, de control de predadores, de control de otro tipo de malezas, y eso lo hace que sea mucho más inestable, pero más productivo. En la actualidad, hay una tendencia a mejorar la estabilidad de los sistemas productivos. Se busca aumentar su resiliencia para soportar mejor las sequías y otros fenómenos extremos. Los cultivos de cobertura, por ejemplo, además de reducir el riesgo de erosión, enriquecen el suelo con nutrientes y materia orgánica. Algunas prácticas intentan mantener una cierta diversidad natural asociada a los cultivos. Hay dos aspectos para la producción que son importantes. Uno es todo lo que sea polinización, que aumenta la productividad, y otro es el control de las plagas agrícolas, sobre todo de insectos. Con respecto a la polinización, al aumentar la polinización aumenta la cantidad de granos que van a obtener, sobre todo para las especies que tienen ese tipo de reproducción. Muchas plantas necesitan de los polinizadores para producir frutos. El servicio de polinización brindado por las abejas puede ser mucho más valioso que la miel que producen. Otros animales son importantes para el control natural de las plagas. Hay muchas especies de aves que son insectívoras. Mismo los murciélagos, que no se los toma en cuenta, pero son controladores biológicos de insectos de un tamaño enorme. Y todas las especies insectívoras colaboran en el mantenimiento de menos insectos en los cultivos como para ayudar a la producción. Pero esos servicios no son valorados por los productores. Una colonia de 1 millón de murciélagos cola de ratón puede consumir 8 toneladas de insectos cada noche. Algo equivalente sucede con las golondrinas y muchas otras aves insectívoras. También hay muchos insectos depredadores que sirven para controlar a las plagas. El aporte realizado por todos estos animales es enorme, pero esta fauna aliada de la agricultura se hace más pobre con cada fumigación. Los venenos agrícolas matan a las plagas, pero también a muchos polinizadores y depredadores. Tradicionalmente se aplican 4 productos para matar hongos, insectos y malezas. Pero muchas veces el daño ocasionado por las plagas es bajo y son innecesarias tantas fumigaciones. Un estudio muestra que revisar los lotes cada 10 días es suficiente para evaluar el daño real ocasionado por las plagas. También sirve para detectar la presencia de insectos predadores. Esta práctica permite reducir el uso de venenos hasta un 75%. Parte de los controles que se hacen desde el punto de vista químico, no se evalúa del todo correctamente lo que es el umbral de daño. Y umbral de daño es cuánto me cuesta controlar y cuánto estoy perdiendo potencialmente por este problema. Y si eso no se maneja, al margen de perder dinero, el ambiente está recibiendo un montón de tóxicos que podrían evitarlo con el mismo resultado. Usar menos plaguicidas permite ahorrar dinero y aumentar la biodiversidad de los campos, y esto puede favorecerse aún más. Una práctica recomendada consiste en dejar franjas de vegetación espontánea en los bordes de los lotes para la reproducción de insectos y otros animales depredadores. Las ganancias no obtenidas en las franjas se compensan con creces por las costosas fumigaciones que se evitan. Entonces, ¿cuál es la idea? Generar ambientes adecuados para las especies que queremos desarrollar que puedan controlar eventualmente a las plagas.
Estas medidas buscan devolver algo de la biodiversidad perdida a los ambientes sobresimplificados por la agricultura industrial. Pero el próximo paso para revertir sus consecuencias debe ir mucho más allá. Lo que están viendo acá es un verdeo de invierno que está compuesto por centeno, avena, vicia, cebada, trébol de olor. Se le hicieron ya 2 pastoreos y se dejó este último crecimiento para que semille y para tener una resiembra natural para el año que viene. Mientras la agricultura industrial degrada los suelos y envenena al ambiente y las personas, hay otra forma de producir en cantidad y calidad sin apelar a los monocultivos. Esa forma se llama agroecología. La agroecología busca que la producción acompañe los procesos naturales, apelando a los policultivos, las producciones mixtas y las rotaciones de agricultura con ganadería. La agroecología tiene como uno de sus pilares, digamos, la biodiversidad, digamos. A mayor biodiversidad, justamente lo que tenemos son mayores equilibrios. Una de sus características es que reduce al mínimo el uso de combustibles. La energía en los productos es mayor que la empleada en la producción. Así, la eficiencia energética en las producciones agroecológicas es mucho mayor que en la agricultura industrial. Siempre se apunta a la mayor eficiencia energética, digamos, posible. Para eso justamente lo que se hace foco en procesos productivos que permitan aprovechar al máximo todos esos flujos de energía y todas las sinergias que se dan en el sistema para que la energía se contenga y recircule lo más eficientemente posible. La forma más antigua y abundante de obtener energía es la fotosíntesis. Las plantas tienen la capacidad de convertir el dióxido de carbono en alimento usando la energía solar. Este proceso hizo posible la evolución de la vida en los medios terrestres. La fotosíntesis genera la fuente primaria de alimento en la mayor parte de los ecosistemas del planeta. Lo que se intenta desde la agroecología es que en todo momento tengamos plantas tratando de captar esa energía y transformándola en recursos, digamos, para el suelo, que es por ahí muy contrario a lo que ocurre en algunos sistemas productivos donde durante 9 meses, por ejemplo, tenemos un suelo muerto, sin vegetación, que está desaprovechando justamente toda esa energía que recibe el sistema. Y solo lo usamos durante 3 meses al año. En la agroecología se intenta de que siempre el suelo esté ocupado, que todos los nichos tengan especies que aprovechen toda esa energía que se puede captar, digamos, para pensar la eficiencia también energética. La adicción generada por la agricultura industrial lleva a creer que es imposible cultivar sin utilizar venenos. La agroecología muestra que esta visión es incorrecta. La agroecología no es no aplicar venenos. La agroecología es no necesitarlos. Tratamos de que no haya plagas. O sea, esos insectos van a estar, pero van a estar en densidades o en niveles en los que no van a ser preocupantes para los cultivos. Desde la agroecología lo que se piensa es en cambiar la forma de hacer las cosas para que los venenos no sean necesarios. Claramente los venenos pueden no ser necesarios. Otro de los mitos acerca de la agroecología es que no funciona a gran escala. Sin embargo, sobran las experiencias que muestran lo contrario. Por otra parte, la agroecología tiene una dimensión ética que no existe en la agricultura industrial. Desde la agroecología se producen alimentos que se pueden vender, que tienen un valor monetario. Desde la otra agricultura se está produciendo mercancía, entonces ya no importa si eso alimenta o no alimenta, si eso contamina o no contamina, si eso intoxica o no intoxica, digamos. Cuando uno piensa que lo que está produciendo es alimento, ya tiene una responsabilidad sobre eso. Si es un alimento, tiene que alimentar, tiene que ser sano. Hay una cuestión también ética detrás de esa decisión de producir alimento. La agroecología está demostrando ser un excelente negocio.
al usar menos cantidad de agroquímicos y combustibles, los costos se reducen notablemente. Además, mejora la calidad de los suelos, regenerando la fertilidad y la materia orgánica. Esto aumenta el capital natural del campo. Sin embargo, la agroecología requiere un profundo cambio de paradigma. Siempre se toman decisiones. El tema es si las decisiones las tomamos pensando en el corto plazo o si estamos pensando mucho más allá, en el largo plazo, en lo que va a ocurrir en el cultivo siguiente, en lo que va a ocurrir en los 10 cultivos siguientes, en lo que va a ocurrir, digamos, para la generación siguiente, y no hacer una explotación minera de ese sistema productivo. A fuerza de repetir, se crean costumbres. Y en La Pampa se hizo costumbre creer que el suelo estaba destinado a un único uso, que la agricultura industrial es el único destino posible para esta tierra. Sin embargo, la historia ha mostrado que en el mismo suelo, dos culturas diferentes producen resultados diferentes. El futuro de la humanidad está atado al futuro de los ecosistemas. Las formas de producir requieren un cambio cultural urgente. Hoy existen los conocimientos para producir de otra manera. Una manera que no solo garantice la producción de alimentos sanos, sino también la regeneración progresiva de los ecosistemas naturales.